tardes, buenas noches. ¿Por qué, mi doc? Dependiendo dónde nos estén viendo por la señal internacional, si están viendo en YouTube, si están viendo en Instagram, donde ustedes nos estén viendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero bienvenidos a su revista familiar Doctor 7. Hola, Milari. A su revista médica familiar. Favorita, doc. Sí, correcto, de la parte humana, pero también recuerde que tenemos Doctor 7 veterinario también para sus mascotas. No, Doctor 7 es toda una familia. De lunes a viernes usted ya sabe que tiene que estar conectado a esta misma hora por esta linda señal. Y ya sabe que también puede vernos en ecuadortv.es. Por eso es que le decíamos, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé que nos vaya a ver también en la página de YouTube. Estamos como Ecuador TV. Ahí tiene toditos los programas de la primera y la segunda temporada para que no se pierda absolutamente nada de información. Así es que si está trasnochando y no quiere dormirse porque no le va a dar sueño, ponga los programas en YouTube y ya va a ver cómo, aparte de pasarla súper chévere, aprende algo muy importante para usted y su familia. Así como ha visto esos videos que salen en TikTok que dice, ¿qué haces a las 3 de la mañana? Y yo viendo cómo por allá en Asia hacen las casas desde cero en la tierra, claro, que hacen las piscinas. Sí. En vez de ver esos videos, infórmese más de Sí, porque es increíble, pero no sé si te ha pasado, pero te das cuenta de que te metes dos veces al TikTok y te pasaron una hora. O sea, es increíble cómo uno puede perder el tiempo en estos dispositivos y generalmente en información que no te aporta absolutamente nada. Así que quiere perder un poquito mejor el tiempo y ganar, mejor dicho, tiempo. Métase a YouTube, métase a nuestras redes sociales, vea nuestros comentarios, vea las indicaciones de estos tips que le damos nosotros también aquí en Instagram y aprenda acerca de cómo valorar y cómo controlar su salud. Eso es verdad, mi doc. Y hoy este programa va enfocado hacia todas esas bellas mujeres, pero también es para todas las personas, porque en casa siempre hay una mujer en un hogar. Así que si usted, papito, esposo, amigo, primo, vecino, está viendo el programa, vaya, llame a esa mujer que tiene cerca para que esté muy pendiente, porque hoy hablaremos sobre los miomas. Exactamente. Tema referido. 096-870-4424, nuestro número celular para que ustedes nos escriban, nos llamen, nos manden sus mensajes de texto, mándenos sus videitos cortos si quieren, mándenos las fotitos de algún tipo de patología que quieran que nosotros tratemos también. Así que comuníquese con nosotros porque este programa es hecho para ustedes. Es verdad, mi doc. Y les voy a leer el mensaje del por qué hoy topamos de este tema, mi doc. Perfecto, me parece muy bien. Nos mandaron hace algún tiempo atrás. Hola, doctor, si pudiese hacer un programa sobre los miomas sería excelente. Saluditos. Eso nos mandaron exactamente el 8 de mayo. El 8 de mayo. Nos mandaron el 8 de mayo. Correcto. Y justamente hoy lo estamos tocando para que usted vea que buenísimo. Sí lo escuchamos. Sí, justamente como siempre les decimos, Milari, gracias a ustedes siempre primero por la atención, segundo por dejarnos entrar en sus hogares con la mejor información y la mejor información contrastada también y científica, y tercero por sí ser los que nos sugieren los programas que deberíamos manejarnos. Así que este va específicamente gracias a un pedido de ustedes. Perfecto, mi dog. Y con eso empezamos, ¿no? Dando los detalles de justamente lo que vamos a tratar el día de hoy. Miomas. Miomatosis uterina, así es, Milari, porque es una patología, como veremos, que es bastante frecuente, que muchas veces no es tratada a tiempo y que eventualmente puede dar muchas complicaciones a largo plazo en la salud femenina. Entonces, en todo caso, vamos a revisar lo que tenemos también la parte de la meditrivia. Es verdad, para me había olvidado por completo. No, para ver cómo nos ayudan también en casa. Y usted también se va guiando con el tema del día de hoy. Correcto. La pregunta de la meditrivia dice: los miomas uterinos se forman en la capa más externa del útero, B, la capa media del útero, y C, la capa más interna del útero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que saben en casa? Por favor, empiecen ustedes ya a ingresar al Instagram. Denos sus votos también, denos sus alternativas para nosotros poder ir corrigiendo durante el programa y también reafirmando cuando ustedes nos dan las respuestas correctas. ¿El útero ha sabido tener capas? Para que vaya viendo. Así que tiene capa y no es superhéroe. Mire usted. Para que vaya viendo sus adivinanzas también. Pero sí hace bastantes milagros. Claro, no, para que usted vea cómo es el asunto. Así que el día de hoy, usted eso que acaba de decir a Lari y mucho más lo va a aprender aquí en Doctor 7.
Perfecto, mi doc. Oiga, de pasito, aquí vamos entrando al programa y usted me va diciendo dónde le podemos encontrar para que hagan sus consultas. Muchas gracias, Milari. Un saludo muy especial a Medinter, a Lupita, también a Normita y a nuestros otros 3 médicos, la doctora Durán, el doctor Fernando Terán y la doctora Alexandra Toala, que son parte de Medinter, Centro Médico de Medicina Interna, en la Torre Médica 2, en el primer piso del consultorio 107, donde les atendemos tanto telemáticamente como de manera presencial para todos sus problemas de salud, para chequeos médicos también anuales, que son muy buenos, y controles de cualquier tipo de patología del adulto. Perfecto, gracias. Mi doga. Teleconsulta también, ¿no? Teleconsultas también, así es. De todo el país. No hay excusa para no ser atendido por el mejor médico del Ecuador. Muchísimas gracias, Milari, muchísimas gracias. Mi doc, ahora sí, creo que con esto va siendo tiempo de irnos a una pequeña pausa, pero ya regresamos de lleno con el tema miomas uterinos. ¿Está bien dicho? Miomas uterinos, así mismo. Así que vaya corriendo, coge un vasito de agua, lo que sea, y se me regresa rapidito porque empezamos en un momento más. Y llame a decir que venga a ver Doctor 7. Correcto. Momento de la verdad o del mito. No sabemos y al final el doc nos va a dar la respuesta, que es sobre el mito del día de hoy. Atención todos en casa, ¿es verdad o es falso que el embarazo podría curar los miomas en el útero? ¿Qué dice usted? Mamitas, las mamitas sobre todo, creo, mi doc, ¿no? Sí, correcto. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas, ¿no? Porque ¿por qué? No vayan a ser que, no, entonces aquí ya tengo 2 miomas, entonces tenga. No, cuidado en la casa. Vamos a ver si que este es un mito o es una verdad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen en casa? ¿Qué dicen? También si tú eres ginecólogo, vea, llame nomás, porque eventualmente aquí estamos para también servirle a su merced y que nos dé una ayudadita en el tema del día de hoy, Milari. Saludemos al doc Huguito de Saludos paso. para el doctor Huguito, para el doctor Huguito, ¿cómo? El doctor Huguito Sánchez. Él vino de invitado en la primera temporada y hablamos sobre qué, doctor Hugo Sánchez San Miguel, médico, ginecólogo, obstetra, intervencionista también. Él hace ecografías y todo lo demás, todo el abordaje. Con él hablamos acerca de la endometriosis. Ay, ¿verdad? La importancia de lo que son estas partes de la endometriosis. Entonces, un saludo grande también a Huguito, un fuerte abrazo. El día que vino me enganchó. Claro. Y ahora soy su fiel paciente. No, sí, aparte y con de que él me es quedo, porque eso de médico, es muy buena cambiando de doctor en doctor, no. Correcto, no, y aparte de eso, lo que yo siempre digo a los pacientes, cuando uno habla del ginecólogo y del pediatra, tienen que ser algo que haga un clic con los pacientes, es verdad, porque necesitan generalmente 365 días al año, 24 horas al día. ¿Por qué? Porque eventualmente pueden haber algunos cambios que son importantes, así que cuando tenga que escoger un pediatra y un ginecólogo, tiene que haber un feeling muy importante, porque son, aparte de eso, se convierten también en confesores de nuestros pacientes. Y médico internista. Sí, generalmente eso ya algún rato vamos a hablar con los internistas también, cuál es el rol que estamos armando con la parte de internistas, porque sí es importante ampliar un poco esa parte, pero eso lo tenemos para un programa muy especial. Ahora sí, ¿qué son los miomas? Listo, Milari. Entonces, cuando hablamos de miomas, y generalmente hablamos los miomas uterinos, ¿por qué? Porque mio en medicina... Es mío. Mio se habla específicamente de lo que es muscular. Entonces, miorelajación, relajación muscular. Entonces, la parte de los miomas se habla porque eventualmente son unos tumores. Entonces, normalmente cuando uno escucha la palabra tumor, en casa ya se prenden todas las alarmas porque uno dice tumor maligno. No, son tumores benignos de la cavidad uterina, o algunos le llaman la matriz. Entonces, el útero es llamado la matriz y generalmente este tipo de tumoraciones pueden estar accediendo hacia la parte de la matriz o del útero. Normalmente se producen en una edad promedio entre los 30 y los 50 años. Se sabe que a partir de los 50 años, al menos la mitad de las pacientes femeninas habrán tenido una miomatosis uterina. Estas pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden ser de varios milímetros, que a veces uno tiene que verlo en cortes histológicos, o sea, al microscopio, o inclusive pueden llegar a pesar libras o kilos. Entonces imagínate, o sea, es una pelota bastante grande, como una pelota de fútbol inclusive. Y de acuerdo a eso, tanto al tamaño como a su localización, van a dar también la sintomatología. Normalmente se sabe
que en las mujeres posmenopáusicas que no han tenido mayor tratamiento en cuanto a la parte de los miomas que saben tenerlos, normalmente después de la posmenopausia empiezan a disminuir el tamaño, probablemente a mejorar un poco la parte sintomática, pero que eventualmente en muchos casos pueden llegar a dar molestias bastante importantes, bastante severas. Y sabemos que también tiene componentes tanto de una funcionalidad hormonal como también genética. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay factores hormonales como los estrógenos que son que incrementan o es un factor de riesgo exponerse a tantos estrógenos, así que mucho cuidado también con esa parte porque pueden aparecer los miomas o incrementar el tamaño de los mismos, o también otras hormonas como la progesterona que al contrario lo que hacen es disminuir el volumen o evitar de que se presenten. Entonces vamos a ver esta parte también, es muy importante porque más o menos por ahí va el mito que presentamos el día de hoy. ¿Por qué es importante también entender esto? Porque nosotros tenemos también que evaluar generalmente qué factores de riesgo puede tener la dama para presentar miomatosis uterina. Se sabe específicamente que dentro de los factores de riesgo para tener miomatosis uterina tenemos algunos como por ejemplo ser de raza negra. Generalmente se sabe que hay una mayor producción o una mayor presentación, más bien dicho, en mujeres de raza negra que en blancas, en hispanas, en asiáticas. Esto generalmente ligado a la parte genética, no se tiene un porqué adecuado, pero se sabe que es así. También la parte de la edad, como ya la dijimos, generalmente es muy infrecuente que pase en menores de 20 años, o sea, que haya chicas de 20 años que estén ya con miomas, es muy difícil. Es algo intermedio entre los 20 y los 30, pero es más frecuente, como dijimos, entre los 30 y los 50. Y recuerde, generalmente la mitad de las mujeres que ya ha cumplido 50 años o más, normalmente debe haber tenido algún tipo de mioma, con síntomas o sin síntomas, que es lo más importante y ya veremos por qué. O sea que yo ya juego ahí, Doc. Probablemente sí, porque eventualmente ahí uno dice, ¿será que Lari tiene algún tipo de miomatosis uterina? Deberíamos ver primero si es que hay algún tipo de cambio. Y lo otro importante, como le decíamos, ligados a antecedentes patológicos familiares. Entonces, usted, si no sabe mucho, porque muchas veces le preguntamos, ¿y en su familia alguien con miomas uterinos? Y normalmente me dicen, no. Yo le pregunto, ¿no hay o no sabe? Porque no, uno no se reúne el domingo o una cenita familiar para decir, oye, ¿cómo van tus miomas? No. Entonces, lo que hay que hacer, hay que preguntar generalmente de enfermedades muy importantes como hipertensión, diabetes, presión arterial elevada o baja, algún tipo de cambio con colesterol, triglicéridos, pero también cuando son damitas preguntarle a la mamá, a la abuelita, a la tía, si alguien en la familia ha tenido miomatosis uterina, más aún si es que tenemos alguna sintomatología. Y también importante, noxas como el tabaco, por ejemplo, se sabe que también pueden generar cambios importantes en este tipo de puntos. Entonces, veamos que epidemiológicamente hablando, sabemos que una gran proporción de mujeres van a presentar este tipo de problemas como la miomatosis uterina. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Específicamente, ¿de qué depende? Depende en dónde nomás se pueda presentar. Entonces, lo primero que quiero que se graben en casa, mi querida Lari, es que es una tumoración, sí, pero ¿de qué tipo? Benigna. Generalmente no hay malignidad, no hay miosarcomas o lesiones miomatosas malignas, pero sí muy molestosas. ¿Por qué? Vamos al gráfico un poquito. Entonces, ¿Sabes qué, mi Doc? Claro, ¿cuál es una de las inquietudes y dudas que tenemos? Porque yo las tenía antes de visitar a mi doctor Huguito. Claro. Es que confundimos mucho los miomas con lo que se presenta en los ovarios poliquísticos. Claro, los quistes en los ovarios. Exacto. Muy buena pregunta, porque justamente, ¿no? Uno dice es una masa, es una bola, es una pelotita ahí. ¿Qué pasa? Entonces, muy bien, Milari. Por ejemplo, cuando hablamos específicamente de la poliquistosis ovárica, recordemos que los ovarios son, ¿te acuerdas que en algún programa hablamos acerca de cáncer de ovario? Entonces, los ovarios son como unos frijolitos, como unos porotos que están al final de las trompas de falopio. Y aquí adentro es cuando se pueden presentar estos quistes que son como unas formaciones de agüita que pueden presentarse en muchos de los pacientes, en muchas de las pacientes que pueden tener alteraciones de origen metabólico. Este tipo de quistosis ovárica puede molestar, claro, porque puede depender del tamaño. Cuando son mucho más allá de 5 centímetros de diámetro, generalmente
pueden ser considerados inclusive quirúrgicos porque se vuelven hemorrágicos, porque se llenan de sangre y podrían abrirse en la cavidad abdominal y podrían generar, por ejemplo, peritonitis. Entonces, esto de aquí son quistes ováricos o poliquistosis ovárica o el síndrome de ovario poliquístico, que también hablaremos un poquito de ellos en algún momento, sobre qué trastornos metabólicos y endocrinos o de la parte metabólica también producen, entonces, u hormonal. Pero en cambio, lo que estamos hablando el día de hoy son miomas. Los miomas, entonces, esas tumoraciones benignas, van a dar localizaciones, por ejemplo, en la parte muscular. Entonces, los que están aquí en la capa intermedia, que es la parte del músculo específicamente del útero, entonces, músculo, se sabe que podrían formarse estas tumoraciones a nivel de la capa media o la capa muscular. Pero de estos también podrían formarse, Milari, también debajo de la parte hay una capa externa que cubre al útero y podrían formarse, por ejemplo, en esta capa aquí abajito, así está como un manto aquí, que se llaman subserosos, y hay otro que en cambio se forman en la capa más interna, que se llaman submucosos. Entonces podría haber, pero generalmente lo que más buscamos o vemos es que sea una tumoración que esté a nivel de la capa muscular del útero. De hecho, hay unas pocas variantes en las cuales hay unos que se llaman pediculados. ¿Qué significa? Que algunos se hacen como unos piecitos y pueden ingresar inclusive como un dedo o una digitación hacia la parte interna uterina, a la cavidad uterina, o algunos inclusive podrían salir también hacia la parte externa de la parte uterina. Entonces también podemos tener otros tipos de lesiones en este tipo. Entonces miren ustedes, ¿por qué es importante esto? Porque si ustedes ya van revisando, ya van viendo dónde está la localización, vamos a poder ver un poquito de cómo sería la sintomatología de estos pacientes. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué podría llegar a suceder? Así que si usted en casa tiene algún tipo de síntoma medio raro con sus menstruaciones, con sus ovulaciones, algún tipo de molestia, ponga atención porque probablemente podríamos estar encaminándole tal vez con una información que le pueda servir. Dime, oiga, mi doc, y también imagino que aquí nos va a dejar clarito o se pueden o no diferenciar los síntomas cuando se tiene miomas, cuando se tiene ovarios poliquísticos o cuando se tiene endometriosis. Correcto. Justamente, ¿por qué? Porque normalmente podría haber, por ejemplo, síntomas comunes. Por ejemplo, alteraciones en la regla. O sea, que duren más tiempo, que duren menos tiempo, que tengan algún tipo de cambio tal vez, pero lo más importante es que generalmente tienen otros síntomas asociados. Por ejemplo, las pacientes con poliquistosis ovárico o síndrome de ovario poliquístico podrían tener, por ejemplo, alteraciones en la menstruación. Que haya, que no haya, que falten, que se alteren, que dos, tres por mes. ¿Le puede volver irregular? Le puede volver irregular. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que haya una ovulación. Puede que se inflame tanto que tal vez en ese mes no ovule, pero tiene ese quiste ahí. Pero puede haber dolor, entonces puede haber alteración en la regla, también puede haber alteración de la regla a nivel del mioma. También puede haber alteración de la regla cuando hay, por ejemplo, la endometriosis. Entonces, síntomas comunes. ¿Qué otro síntoma común? Dolor. Si es que esto se inflama, si es que esto se hincha, si es que esto se rompe, dolor. Un dolor tenaz. ¿En qué parte? Generalmente en la parte pélvica. Esto es más o menos hacia la parte, estas son las caderas de los pacientes, ¿no es cierto? Esta es la parte, generalmente la parte pélvica. Entonces aquí está la parte de ingreso vaginal. Exactamente. Entonces normalmente sería, si el ombligo está más o menos por la M, entonces eventualmente es donde que nosotros podríamos enfocar. Entonces toda la parte pélvica, la parte lumbar, hay gente que tiene dolores hacia las piernas porque es un dolor referido. Entonces es muy importante eso, porque hay mucha gente que viene solamente con sintomatología, por ejemplo, de un dolor pélvico referido hacia las piernas o que le da inclusive un poco de, cojean un poco o tienen alteración en la marcha. Entonces por eso es muy importante entender un poquito esta parte de la presentación. Tenemos una pregunta. Mensajes. Vamos. Claro que sí. Buenas tardes, doc Carlitos. Hace unos días acudí a una consulta ginecológica para control rutinario. En la ecografía pélvica se detecta la presencia de múltiples miomas uterinos subserosos de pequeño tamaño, menor de 2 centímetros. Perfecto. Nunca presenté síntomas relacionados con los miomas. Me dijeron que debo controlarme cada 6 meses para que
pero que no requiere tratamiento en este momento, ya que los miomas son pequeños y asintomáticos. ¿Es verdad eso, Doc? Saludos desde Guayaquil, excelente programa. Un fuerte abrazo para la perla del Pacífico, para Guayaquil, un fuerte abrazo. Sí, lo que te dijo tu ginecólogo es completamente real. ¿Por qué? Cuando hablamos de subserosos, quiere decir que están aquí, debajito de esta capa externa que tiene el útero. Entonces, y que son de 2 milímetros, ¿tú qué dijo? ¿O 2 centímetros? Menor de 2 centímetros. Menor de 2 centímetros. Entonces quiere decir que son completamente pequeños. No van a alterar ninguna de la funcionalidad que tú tienes a nivel uterina. Por eso es que probablemente sea un hallazgo de tu evaluación, más no por los síntomas. Por eso miren lo importantísimo y que siempre estamos diciendo, su chequeo ginecológico actual. Lo vimos para cáncer de ovario, lo hemos visto para endometriosis, lo vemos ahora con miomatosis uterina. ¿Qué significa? Los miomas crecen lentito generalmente, a veces son muy pequeñitos, a veces microscópicos. Este de menor de 2 centímetros no va a dar ningún tipo de problema, porque no va a dar ni siquiera sangrados alterados, porque no llega a la capa que sangra, o sea, a la parte más interna. Okay. Son subserosos, o sea, están en la parte más externa. Y aparte de eso, son tan pequeños que ni siquiera causan algún tipo de cambio inflamatorio a nivel de la pelvis. Entonces la paciente en este caso no tiene síntomas, pero es un encontrón, es lo que nosotros llamamos un hallazgo del control. Así que no olvide hacer su chequeo ginecológico. Dígame, Milari. Tenemos otra pregunta, Doc. Si ya le dimos respuesta al tipo de mioma subseroso, correcto, vamos con el submucoso. Con el submucoso. Hola chicos, quiero felicitarles por tratar este tema tan importante. A mí me detectaron mioma submucoso sintomático con sangrado uterino anormal. Fui al ginecólogo ya que tenía mucho sangrado. Lo que me recetaron fue tratamiento hormonal, anticonceptivos orales o DIU hormonal para controlar el sangrado uterino. Correcto. Entonces, a diferencia del subseroso, que el doctor lo que le dijo es, venga de aquí en 6 meses. ¿Para qué? Para ver si es que ha crecido, a ver si es que ha habido algún tipo de cambio a nivel en esa molestia, o venga cuando tenga molestias. Eso también puede ser. Pero de ahí es solamente control en el subseroso. Submucoso quiere decir que está debajito de esta pielcita que se llama la mucosa uterina. Entonces, claro, ¿qué queda aquí? Queda la capa que se desprende normalmente con las menstruaciones. Entonces, si es un submucoso, quiere decir que ya está alterando también la capa que se desprende. Por eso podría haber, por ejemplo, menometrorragias, o sea, en pocos días varias menstruaciones. Menstrua, para, menstrua, para, menstrua, para. O también podría cambiar los días de las menstruaciones. Antes eran 3 días, ahora menstrua 7. Antes menstruaba 5 días, ahora menstrua 15. Y también podría haber cambios en el contenido de la menstruación, porque si esto es muy inflamatorio, puede que tenga la sangre menstrual, pero con coágulos que se vuelven mucho más oscuros, o también con cambios como cólicos mucho más fuertes de los que tenía, o aparecer cólicos en personas que no tenían. Doc, ¿qué pasa cuando desde la primera regla de menstruación, su menstruación, valga la redundancia, siempre ha tenido coágulos? Normalmente habría que revisar. No, no sería normal. ¿Por qué? Porque la primera la primera menstruación se le llama la menarca o la menarquia, o sea, su primera regla. Y eventualmente es simplemente como que se desprende esta capa más interna y se elimina, pero no debería tener coágulos. ¿Por qué? Porque para ver coágulos quiere decir que tengo un cambio a nivel de la parte inflamatoria de los vasos sanguíneos que están ahí. Entonces, por eso tiene que haber una inflamación mayor. Entonces, eventualmente, también se sabe que normalmente debería haber algún tipo de cólico menstrual o un malestar. ¿Por qué? Porque es como que una pielcita que esté ahí media, que se va a caer y me la arranque. O sea, sí debería haber un poquito de inflamación, un poquito de dolor. Pero hay gente que necesita medicación inyectable para los cólicos menstruales. Entonces, si tú te das cuenta, Milari, tanto los subserosos como los submucosos van a depender. No es que los subserosos no den síntomas, ojo. En esta paciente en particular eran menor de 2 centímetros. Pero te pongo un ejemplo, Lari. ¿Qué pasaría si la paciente tiene un subseroso, pero que mide 10 centímetros de diámetro? ¿Pueden llegar a medir eso? Pero por supuesto, no te digo... ¿Hasta cuánto es el tamaño? Que, no sé, o sea, puede ser gigante, tanto así que hablamos de kilos. De hecho, han sacado miomas con el tamaño de un bebé, a ese punto. O sea, que llegan a deformar la cavidad abdominal del paciente y la cavidad pélvica. Por eso te digo, por ejemplo, si esta paciente tiene un subseroso, no un submucoso, un subseroso, ¿crees que habrá sangrado?
La respuesta es no, porque es una capa externa, entonces ella no va a tener probablemente alteración en el sangrado, probablemente. ¿Y cómo Pero se da cuenta ahí entonces? Correcto, ¿por qué? Porque si esto está muy hinchado, ¿qué tienes arriba del útero? Tienes la vejiga. Entonces hay mucha gente que empieza a tener problemas urinarios, comienza a orinar más frecuentemente, comienza a levantarse en la noche muchas veces o tiene la sensación de una masa a nivel del abdomen. Uno dice, desde hace unos tiempitos, tengo una masa que me siento en el abdomen. Perfecto, mi doc. Creo que con esto Vamos a ver la Meditrivia, ¿te parece? Pequeña pausa antes, vamos a ver cómo van estas Claro votaciones que sí. en la Meditrivia. Ya sabe que tiene que votar en doctor7.es. Tiene que Correcto. seguirnos en nuestro Instagram para que esté informado sobre todo y los temas que Vamos, tratamos. los miomas uterinos se forman en la capa A. Se me desbarató el programa, mi doc. Casi se cae el Carlitos. Más externa del útero, 25%. B, la capa media del útero, 45%. Y C, la capa más interna del útero, 30%. Dicho Vamos, esto, con vamos los ahí, porcentajes, correcto. Ajá. recuerde que usted tiene hasta el final del programa para seguir opinando, votando, no solo con la Meditrivia, sino también con el mito, que era, Doc, ¿cuál era el Si mito? es que el embarazo cura los miomas. Entonces, ¿cree usted que los embarazos curan los miomas? ¿Qué dicen en casa? Vamos a seguir viendo esto en el tema del día de hoy, miomatosis uterina. Ya volvemos. Buena esta música de hoy, ¿no? Uf, hoy está, Le pero levanta el ánimo. Alvarito están dice ya que está detrás del arriba. sonido. Pero por supuesto. Entonces, mira, Milari, que es muy importante Cuéntame, en casa, recapitulando un poquito nada más, decirles, los miomas uterinos son masas benignas de la cavidad uterina en mujeres de 30 a 50 años. Cuando ya cruzan los 50 años, generalmente la mitad ya ha tenido algún tipo de miomas. Dependen los tamaños, dependen también la localización. Si es muy pequeñito, en cualquier localización, probablemente ni siquiera le dé síntomas. Y como a una participante nuestra del programa nos indicaba que no tuvo síntomas y fue un hallazgo. Pero hay pacientes que ya tienen, dependiendo también de la localización, algún tipo de eventos como por ejemplo en los subserosos, sangrado. Por eso es que le daban tratamiento para tratar de controlar un poco la parte hormonal de esos pacientes y hablaban de un DIU. ¿Qué es el DIU? Dispositivo intrauterino. Entonces el DIU hormonal es un dispositivo que se va a colocar dentro del útero, aquí, para que pueda soltar paulatinamente la capacidad hormonal. Es como un anticonceptivo hormonal que nos permite tener unas dosis permanentes del anticonceptivo para poder regular el crecimiento de los miomas. Entonces, eso es lo que estamos viendo hasta el momento. Pero ¿qué es importante también de esto? Puede haber otra sintomatología que no tiene nada que ver con la parte genital. Por ejemplo, ¿Cómo cuál? lo que ya te decía, la parte urinaria. Gente que esté orinando muchas veces, que haya sentido algún tipo de cambio, si no es infección de vía urinaria, ¿qué más pasa? Gente que tiene dolores referidos hacia la parte pélvica, ¿sí? Entonces sienten como que fueran las ingles, como que estuvieran con dolores de espalda, como que estuvieran con dolores de abdomen, con deformidades, o sea, cavidades. ¿Por qué? Porque pueden crecer. Doc, ¿caída del cabello en este caso también podría ser o no? Eventualmente no, porque tienes más bien un control hacia la parte de estrógenos y progesterona, que es otro tipo hormonal. Pero por ejemplo en tiroides sí, pero en este caso capaz que no, más bien más enfocados a la localización y el tamaño. Por eso es súper importante que en casa tengan en cuenta, si usted ya 2, 3 meses va teniendo alteraciones a nivel de la menstruación, sean en los días, sean en los acompañantes, sean en el dolor, si hay coágulos, se está manchando muchos más, las toallas le quedan muy cortitas porque se mancha, tenga mucho cuidado porque podríamos estar hablando de miomatosis uterina. Y aquí un tip, Milari. Cuénteme. Cuando nosotros le preguntamos a las mujercitas cómo es su menstruación, normalmente hay muchas de ellas que nos dicen normal. ¿Pero qué es normal? Pero cuando nosotros vamos un poquito más allá y le preguntamos, ¿pero cuántas toallitas higiénicas usted utiliza al día? Hay unas que dicen, no, o sea, una y ya, ok, bueno. Hay unas que dicen, no, o sea, normalmente yo 3 o hasta una materna. Entonces ya no es normal, pues. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad. Puede que sea normal para ella porque siempre ha sido así, pero no es normal por la cantidad que está eliminando. Y eso es muy importante porque podría originar otro tipo de problemas, como por ejemplo la anemia por pérdida de sangre. Oiga, mi doc, hablando de esto del flujo, en una mujer con menstruaciones regulares, conforme va pasando su edad, ¿puede que disminuya o aumente o siempre se va a mantener con la misma cantidad con la que inició? Muy buena pregunta y generalmente debería ser lo más regular posible. ¿Qué es lo que nosotros buscamos?
generalmente que sea regularidad de menstruación. ¿Qué significa esto? Que podemos tener menstruaciones entre los cada 28 o cada 31 o 32 días. O sea, tienes una capacidad de jugar en esos días más o menos para saber que son ciclos regulares. ¿Para qué me sirve esto? ¿Recuerdas algún programa que hablamos de la temperatura? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces yo te hablaba acerca de los ciclos. Entonces, cuando hay estos cambios de las hormonas, también cuando ovulan las damas, generan un poquito más de temperatura. Porque es una inflamación, pues. Imagínate, cuando está ovulando está saliendo de aquí un óvulo y se rompe esta área de aquí. Esto es inflamación. El cuerpo dice, ahí se rompió algo, hay un poquito de sangre. Puedes subir un poco la temperatura para evitar de que haya bacterias que infecten. Entonces, por eso uno de los métodos anticonceptivos es la temperatura a nivel vaginal, para saber si es que hubo algún tipo de cambio en esto. Entonces, es muy importante esa parte también. Entonces, hay cambios que uno puede decir, ok, entonces la mayoría de damas deberían tener una regularidad en días, en cantidades y en acompañantes. Por eso uno ya conoce. Ahora lo que siempre he visto y me llama mucho la atención es que cada vez que yo pregunto en la consulta, por favor, ayúdeme con su fecha de última regla, lo primero que hacen es, yo digo, ¿qué es? O sea, la regla nomás ha sido el teléfono, porque ahora tienen un montón de aplicaciones, porque sin el teléfono ahora sí somos, pero nada. Entonces, eso también es súper importante porque hay que ir verificando cuáles son las fechas de la menstruación. Es muy bueno que tengan un dispositivo, pero si se pierde el dispositivo, ¿qué onda? Entonces puede haber peligro, ¿no es cierto? Entonces huele a peligro cuando se pierde el teléfono. Entonces eso es muy importante, porque lo que pregunta a Lari ¿es normal que vaya alterándose las menstruaciones con edad? Probablemente no. Probablemente que cambien, claro, cuando ya tenemos 38, 40, 45 años de edad, que puede haber un climaterio o una menopausia temprana, puede haber cambios ya en los días, ya en los acompañantes, ya en la menstruación. Y cuando 12 meses ya no ha habido menstruaciones, hablamos de menopausia. Si es que ha estado 11 meses, 25 días, 16 horas sin menstruar y menstrua, ya no se llama menopausia, sigue siendo premenopausia o climaterio. Tienen que ser más allá de 12 meses. Oiga, amigo, la otra inquietud que tenía, ¿cuánto tiempo le toma a un mioma, sea la localidad en donde esté dentro del útero, en pasar de 2 milímetros a 2 centímetros? 3 segundos. No, mentira, no sea milaria en realidad. Eso puede depender. No se puede. Por ejemplo, si es que tienes una paciente de 40 años que tenga una alteración en los estrógenos ya, puede que, y que esté tal vez con un dispositivo que esté estrogénicamente alterado, puede que le crezca muy rápido, en unos 6 meses que ya tenga un cambio. Por eso, en el caso de nuestra amiga que tenía los subserosos y que ya estaba con tratamiento, a ella le van a hacer controles probablemente en unos 6 meses. ¿Por qué? Okay. Porque la idea con el tratamiento es que estos disminuyan de tamaño, arreglen esto de que están inflamando para que sangre y probablemente evitar la cirugía. ¿En qué momento ir al doctor? Exactamente, cuando la niña va a menstruar o cuando la niña tiene 10 a 12 años. Le tuvimos aquí también a la doctora Carlita Andrade, que le mandamos un fuerte abrazo también a nuestra ginecóloga amiga de la parte infanto-juvenil, en la cual nos decía, las niñas de 10, 12 años que ya tienen algún tipo de cambios, botón mamario, ya deberían ir donde la ginecóloga. De hecho, las mujeres con la menstruación ya tienen que estar en la ginecóloga. No, pero es guaguita, tiene 12 años. Sí, señora, por eso justamente, porque hay cambios que van a acompañarle. Más aún, si hay una niña de 10, 12, 14, 16 que no ha menstruado, ginecólogo. Una niña de 12 años que está menstruando 2 veces en el mes, ginecólogo. O sea, ya debería ser una normativa que las niñas que estén con algún cambio fisiológico, ya se vean más grandecitas de lo habitual, que estén ya con cambios propios de una edad mayor, deben tener un control ginecológico, justamente por eso. Hay muchas niñas, y buena pregunta, Lari, porque hay muchas niñas, por ejemplo, que 4 de sus compañeritas siguen siendo completamente niñas y ella ya tiene más desarrollo, por ejemplo, en las mamas o más desarrollo en las caderas. Se ve diferente. Eso también trae cambios a nivel anímico, emocional y a nivel psicológico, porque muchas de ellas inclusive adelantan etapas psicológicas porque se sienten diferentes. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado con la parte ginecológica, Milari. Doc, ahora, hablando a la fertilidad. Correcto. ¿Los miomas podrían afectar al estado fértil de una mujer? Excelente pregunta y ahí vamos. Supongamos que la pareja está intentando tener bebés y ya vamos, vea, se ha quitado cualquier tipo de anticoncepción y vamos 1 año intentando, nada. Tómate la agüita, que la tía dijo esto, que en la noche luna llena, que hoy día es, que hoy día lo que sea, y no ha pasado nada. Tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podría ser que uno de los miomas, y que pueden ser los subserosos,
No permita que, por ejemplo, si venga el espermatozoide, se una con el óvulo, se quiere implantar en la parte la parte interna, pero está inflamada, está con el mioma y se elimina. Entonces probablemente no sea una infertilidad porque el espermatozoide es muy vaguito, o porque tiene muy poca cantidad de espermatozoide, o porque el óvulo no es adecuado. Probablemente el mioma esté haciendo que esté tan irritada esa pared que llega el óvulo fecundado, pero no tiene dónde anclarse. Entonces se elimina. Entonces sí puede ser causa de infertilidad, y esa es una de los síntomas o de los signos o de las causas que busca uno como ginecólogo o como médico para la parte de miomatosis uterina. Sí, okay, muy buena pregunta, Milari. Tenemos más preguntas, Vamos. pero del público, mi Doc. A ver, nos claro dicen sí. aquí. Buenas tardes, tengo miomas y me retiene la orina. ¿Se puede producir una cistitis? Sí, claro que sí. ¿Qué es la cistitis 2? La cistitis, todo lo que termina en itis es... Ah, inflamación. Inflamación. ¿Viste, Bolito? Estamos ganando, Bolito. Estamos ganando. Estás viendo esta pasantía, está pero buena. Entonces, todo lo que es itis, otitis, rinitis, faringitis, dermatitis, todo es inflamación. Entonces, claro, si tenemos la parte de la vejiga urinaria, y aquí tienes la parte de la uretra, ¿no es cierto? Entonces la uretra también sale por la vagina. Y aparte de eso tenemos aquí la parte del útero, aquí tienen las trompas de falopio y aquí tienen los ovarios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué tal si tiene miomatosis uterina que está aplastando a la parte de la vejiga? Entonces la capacidad de la vejiga de distenderse disminuye completamente porque tiene un cuerpo extraño que le está empujando. Entonces, claro, no se llena ni mucho y ya quiere ir a orinar. Nuevamente se está llenando, ya quiere ir a orinar. Y puede darle una sensación de irritación. ¿Por qué? Porque si se inflama el mioma, recuerden, esto es como quemarse. Cuando uno se quema, alrededor tiene un halo inflamatorio. Entonces puede inflamar la vejiga y puede dar una cistitis también. Ok, perfecto. Oiga, mi Doc, ahora, si yo como mujer presento ya estos síntomas que nos acaba de mencionar con respecto a los miomas y quiero ir al doctor, pero ¿sabe lo que me impide? ¿Qué le impide? Es cuánto me va a costar, qué nomás me van a hacer, cuáles son justamente esos diagnósticos. Excelente pregunta, Milari. Y como aquí estuvo tanto Carlita hablando de las niñas y de las adolescentes, y estuvo el doctor Huguito Sánchez hablando acerca de la parte ya general femenina, generalmente es mucho más costoso mientras más tarde se va donde el médico. ¿Por qué? Porque eventualmente aquí en Quito, por ejemplo, y en provincia es mucho mejor todavía, porque los precios generalmente varían, pero son manejables, de hecho. Nuestras instituciones de salud pública, dentro de la precariedad que muchas veces manejamos, también tienen, por ejemplo, la parte ecográfica, tienen la parte del control del ginecólogo, que es lo más importante. En este punto lo que más tenemos es la entrevista del médico con la paciente. Generalmente si vas al subcentro de salud, nuestros compañeros rurales, un fuerte abrazo, ellos hacen una muy buena historia clínica ginecológica y generalmente tienen la alta sospecha clínica de que si ven una pareja que va un año intentando tener un bebé sin ningún tipo de control prenatal, probablemente ellos hagan un chequeo y digan capaz que esta señora necesita ginecología y la derive a un hospital para resolver ese problema, y ahí en el hospital le van a hacer probablemente una ecografía. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es ver, tenemos que revisar. En muchos casos con ecografía van a poder indicarnos cómo está el útero, cómo está la capa externa, cómo está la capa media y cómo está la capa interna. Entonces con la ecografía generalmente nos van a indicar todos estos cambios. Por ejemplo, si tenemos una paciente que tiene alteraciones de la regla y está en los 42 años de edad, probablemente tengamos que dosificar las hormonas, los estrógenos, la parte de la hormona estimulante de los ovarios, para ver si es que hay todavía una actividad o ya está entrando en una fase de climaterio o premenopausia o una menopausia ya química inclusive. Y también hay otros exámenes, por ejemplo, para saber si todavía tengo yo lo que se llama reserva ovárica. Hay muchas damas que tienen, ahora como tú sabías, muchas personas tratan de ser padres lo más tarde posible. O sea, cuando ya haya el trabajito bendito sea, cuando ya haya el carrito bendito sea, cuando ya haya el viajecito bendito sea, ya nos hemos tomado todo el trago del mundo bendito sea. Entonces, claro, cuando te das cuenta, son las 40 años y ya tengo que tener un bebé. Entonces, a veces, inclusive para eso, hay pruebas hormonales que te puede hacer el ginecólogo para saber si tienes todavía reserva ovárica o hay algún otro tipo de tratamiento, como cuando estuvo aquí el doctor Urresta, que también le mandamos un fuerte saludo. Hemos tenido varios ginecólogos aquí, gracias a Dios. Es que todos los viernes, pues, mi Doc. Exactamente, y que hablábamos acerca de fertilidad. Y también hay opcionalidades todavía. Pero miren que es muy importante porque todo deriva en una sola cosa.
Debe tener un control anual la dama con el ginecólogo, sea lo que sea. Usted, caballero, usted, hermano, usted, papá, lo mejor que puede hacer por esa dama es llevarle al control ginecológico anual. Esa es la mejor prueba de cariño que puede tener. Y más cuando podemos tener patologías como la miomatosis uterina, que bien tratada puede ser reconocida a tiempo, como nuestra compañera que tuvo un subseroso sin ningún síntoma, pero ya sabe qué tiene que hacer. O también cuando ya hay pequeños síntomas. Ok, perfecto, amigo. Y justamente topando el tema del tratamiento. Correcto. Cuando una mujer tiene miomas, ¿son reversibles o cómo? ¿Cuáles son los tratamientos para que desaparezcan o no desaparecen? Muy bien. Es muy importante, y esto lo vamos a hablar al volver del corte, para poder ir terminando este tema del día de hoy, para ver cómo nos va con la parte de la trivia, del mito y también el tratamiento de la miomatosis uterina. Perfecto, nos vamos a una pausa, pero les recuerdo el mito. ¿Es verdad o es falso que el embarazo puede curar los miomas en el útero? ¿Qué dice usted? Ya al regresar le damos respuesta. Ajá. Amor, perdóname, que si llueve o hace frío, que se hará. Volvemos a nuestro último pequeñito corte justo y necesario para explicar el tratamiento. Pero, mi doc, tenemos preguntas. Vamos con la pregunta. Antes de... Buenas tardes, Dios les bendiga. Por favor, una pregunta para el doctor. ¿Cómo sé cuándo tendré la menopausia? Ahora que ya no tengo útero, me operaron porque tenía unos miomas. Excelente, muy buena pregunta, muchísimas gracias. Igual, que Dios le bendiga a usted. Eventualmente, cuando no tengo matriz, ya no puedo saber cuándo faltó la menstruación y es muy importante. Cuando ya no hay el útero, entonces uno se queda. Pero, en cambio, la sintomatología. Cuando empezamos a tener sofocones, calores, bochornos, sensación de angustia, estoy bien, todo el mundo está tranquilo, pero yo estoy que me muero de calor, tengo unos sofocones o unos calorones que van desde la parte media del cuerpo hacia arriba, que pueden durar segundos o pueden ser de minutos, que tengo que prender el ventilador o tengo que abanicarme, ya son cambios que se llaman vasomotores. Si tengo cambios a nivel, por ejemplo, de la parte anímica, emocional, tengo irritabilidad, llanto fácil, cambios bruscos de temperamento, algún tipo de cambio en la conciliación del sueño, mal descanso, podría yo estar sugiriendo que mi habitualidad hormonal está cambiando y es una muy buena hora para ir donde el médico. Generalmente, cuando estemos más o menos entre los 40, 45 años de edad, ya podrían haber este tipo de cambios y ahí es muy importante que si se asocian cambios más algún tipo de, así no haya esta parte de la menstruación, va a haber probablemente ya síntomas de la menopausia. Diferente cuando por algún tipo de proceso, problema o lo que fuera, hemos retirado útero y ovarios. Ahí sí es completamente diferente porque ahí sí podría tener una paciente de 17 años que por un accidente de tránsito fue retirado úteros y ovarios y que pueda tener una menopausia a los 17 años. Claro que sí, pero ese es el otro punto, ya son casos bastante extremos. Chicas de 27, 28 años de edad que por un cáncer de ovario han tenido que retirarles los ovarios y el útero, normalmente podrían tener síntomas de menopausia temprana, pero generalmente pasados los 40, 45, 47 años ya podría haber cambios a nivel hormonal que a pesar de no tener el útero podrían sentir los pacientes y acudir al médico para diagnosticar una menopausia. Ok, perfecto. Ok. Clarísima esa respuesta. ¿Cuándo vamos con el tratamiento? Entonces, dependiendo de los exámenes que hemos hecho, si hicimos una ecografía, en algunos casos inclusive una resonancia magnética, lo que vamos a ver es dónde está el mioma y qué es lo que está causando. Ejemplos claros. Si esta paciente quiere tener un bebé, lo ha intentado varias veces, no ha podido, porque el mioma subseroso está dando esto, ¿qué es lo que tiene que hacer generalmente el médico ginecólogo, que es el encargado, el especialista en esto? Deberá hacer una miomectomía, o sea, retirar el mioma para disminuir esa parte y probablemente restablecer lo mejor posible la parte del endometrio y que ahí se instale el bebé. O sea, sí tendría que retirar. Okay. Si es que el paciente, por ejemplo, tiene muchos miomas, tanto subserosos, submucosos y la parte del miometrio, muchas veces, y que está haciendo, por ejemplo, que pese 2 kilos ese mioma o estos miomas, probablemente tengan que retirar la parte de la matriz, porque eventualmente podría ser también eso que ayude muchísimo. Pero en muchos casos, dependiendo, como les digo, del tamaño, de las molestias, podrían inclusive utilizarse estos dispositivos intrauterinos o DIU, que lo que hacen es dar complejos hormonales para tratar de corregir. Recordemos que cuando nosotros corregimos bastante bien la parte hormonal, podrían
disminuir de tamaño. Entonces, capaz que disminuyó de tamaño, se vuelven no sintomáticos y la paciente puede estar mucho mejor. En muchos pacientes, inclusive, se puede utilizar medicamentos como el ácido tranexámico, que es un medicamento que ayuda a parar los sangrados, para que no sangren tanto los pacientes. Pacientes que se vienen sangrando mucho tiempo y que tienen anemia por pérdida de sangre, podrían utilizar también hierro, que también lo hemos de ver por ahí también. Creo que lo vimos en un programa anterior, en el cual la deficiencia de hierro podría causar también, el sangrado podría causar una deficiencia de hierro y anemia. Y en algunos pacientes, inclusive por la inflamación que produce muchas veces, medicamentos como analgésicos antiinflamatorios podrían ayudarnos para el dolor, la molestia y la inflamación. Entonces, importante que el tratamiento va a ir direccionado primero, ¿qué tipo de miomas tienes? ¿En dónde están? Segundo, ¿qué tamaño tienen? Tercero, ¿qué complicaciones está haciendo? Y cuarto, ¿en qué fase de la vida estamos haciendo? ¿Es lo mismo tratar un mioma a los 30 años que a los 60 años? Pues no, probablemente sean diferentes en este tipo de puntos. Mi doc, ¿cuánto duraría un tratamiento? Depende mucho también de la paciente y el objetivo. Por ejemplo, si el objetivo es reducción, generalmente podrían ser 2, 3, 4 meses hasta ver cómo responde a la terapia hormonal. Y justamente, ¿qué es lo que conseguimos con la paciente? ¿Está mejor? ¿Está igual? ¿Está peor? Entonces, probablemente ahí vayamos viendo cada 3, cada 6 meses. Por eso muchas veces los pacientes lo que hacen, por ejemplo, hay muchos ginecólogos que ven, como en la primera paciente, en la primera televidente, que fue un hallazgo. Entonces probablemente le diga venga en 6 meses o venga en un año. Y en un año vemos si es que creció, si es que cambió, si es que desapareció. Eso es también importante dependiendo del tiempo y cómo están los miomas en el cuerpo. Perfecto, mi doc. Y yo creo que para concluir, mi doc, completito con el tema del día de hoy, recomendaciones. Claro que sí. ¿Te parece si vamos a ver la trivia y vemos cómo están las respuestas para las recomendaciones? A ver, qué es lo que dijeron también en la parte de la trivia. De una vez. La pregunta vamos ahí. Dice lo siguiente. Los miomas uterinos se forman en la capa A, más externa del útero, 20%. B, la capa media del útero, 48%. C, la capa más interna del útero, 32%. Entonces, ustedes lo dijeron en las 3 capas. Ahora sí, todas las 3 tienen la respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que podemos tener subserosos, submucosos y de la musculatura. Entonces, es súper importante, claro que sí, para que la gente sepa que hay 3 capas, como tú bien lo dijiste al inicio del programa, 3 capas uterinas y en las 3 podremos tener la parte de los miomas. Doc, el mito de una, ¿es verdad o es falso que el embarazo podría curar los miomas? Solamente curaría el embarazo que tenían nuestras abuelas, o sea, uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque eventualmente con esto nosotros anulábamos los estrógenos, solamente estábamos en progesterona y quiere decir que no teníamos el estímulo para que crezcan. Entonces tengan mucho cuidado. Hay miomas pequeños, chiquititos, 2-3 centímetros, con algún tipo de cambio inflamatorio, que el ginecólogo te va a decir, ve, ahorita el embarazo sería lo mejor. ¿Por qué? Porque voy a cortar la producción de estrógenos por 9 meses, ¿no es cierto? Y voy a tener también ahí la parte del bebé que me esté cohibiendo el crecimiento del mioma. Pero no lo cura, así que tengan mucho cuidado. Es una locura pensar que el embarazo cura la miomatosis. Sí puede detenerla, sí puede revertirla por el efecto hormonal, pero no va a curar una miomatosis. Puede que usted tenga el bebé, salga el bebé y después vuelva a tener nuevamente la miomatosis. Doc, y para finalizar, ¿dónde lo encontramos? Gracias. Estamos en la Torre Médica 2 en Medinter. Torre Médica 2 detrás del Hospital Metropolitano, primer piso, consultorio 107, a los teléfonos 322-0063 y si llamas desde provincia 02-322-0063 para atenderte con todo gusto. Buenísimo, y con esto ya ha llegado la hora de irnos despidiendo, mi doc. Muchísimas gracias, Milari. Gracias. Las recomendaciones, rapidito. Recomendaciones. Primero, si usted tiene cualquier tipo de cambio, por más mínimo que sea en sus menstruaciones, ginecólogo. Si usted tiene problemas de fertilidad y no se ha cuidado y ya va más de un año, ginecólogo y ver si es que hay este tipo de cambios. Si usted tiene más de 50 años, ya ha pasado la menopausia y tiene algún tipo de sangrado inicial, ginecólogo también. Si usted tiene cualquier tipo de acompañante, como por ejemplo, molestias al orinar, una masa en el abdomen, una sensación de entumecimiento en las caderas o dolor en la región pélvica, ginecólogo, porque tendríamos que descartar que una de las causas podría ser inflamatoria por la miomatosis y ya uterina. sabe que la consulta del tiempo a tiempo de cualquier enfermedad puede prevenir en costos y es mucho más gravedad. barata, exactamente. Así que cuídese mucho.
Gracias, Milari, por el programa del día de hoy. A ustedes en casa también por la atención y por dejarnos entrar todas las tardes en su casa. Los dejamos con más de Ecuador TV. Muchísimas gracias. Y ya sabe que si no pudo ver este programa, lo encuentra en Ecuador TV en la página de YouTube. Y Besos estamos inmensos siempre, porque estamos atentos. a su salud. Porque haga frío aún, que dura de noche y día solo tú. No me sueltes, yo te pido, bailemos un poquito hasta que perdamos la razón. Quédate, mi amor, y busquemos la luz o algún lugar que se parezca al cielo.